Hay mucho que hablar sobre su trayectoria, sobre su defensa a las comunidades indígenas, sobre su lucha como, pues vamos, abogado en pro de los derechos civiles. Creo que ya lo tenemos, ya está con nosotros. Saludo con mucho gusto al licenciado Federico Anaya Gallardo, aquí con Toño Ruiz, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no me equivoco, el candidato 36, ¿verdad, licenciado? Así es, el número 36 en la boleta morada, como las jacarandas. Pues Y gracias por recibirme, Toño. Muy bienvenido a este espacio, nos da muchísimo gusto que pueda platicar con el público de Sin Censura y con el público de Con Toño Ruiz sobre, en primer lugar, la elección, pero algo que también es muy importante, licenciado Federico Anaya Gallardo, el interés público. Para nosotros es muy importante ese concepto de interés público y creo que es algo que ha estado alrededor de su carrera. Quería comenzar con esa pregunta. Quería preguntarle a usted, ¿cómo define usted ese interés público? Y si pudiera aterrizarlo en algún caso concreto en el que usted se haya enfrentado en su carrera. Mira, el interés público es lo que afecta a todos y todas las ciudadanas que formamos la república. De hecho, la palabra república significa la cosa pública. Y es como que muy evidente nada más así por esa definición muy general que es un interés colectivo, que es un interés que va más allá de las clases sociales. En las teorías políticas más tradicionales eso se llama el bien común, ¿sí? Aunque también lo comunitario, que debería ser la base de ese bien común y del interés público, luego se olvida. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad que se ha ido individualizando y donde el sistema de mercado de manera natural ha establecido intereses particulares. Pero, pese al interés del mercado, de los particulares que actúan en el mercado, sigue existiendo la idea de que hay cosas que son de interés de todas y todos, más allá de si tienes propiedad o no tienes propiedad, más allá de si participas en el mercado o no. Y trato de concretar en un asunto que no llevé yo exactamente, pero que conozco porque llevé otros asuntos en el mismo municipio. Es un asunto muy famoso en términos de propiedad. Muy rápido el esquema. Tú tienes un ejido que durante los años 1940 recibió su dotación ejidal, pero el centro del ejido, donde vivía la mayor parte de los ejidatarios, es una población muy antigua de la época colonial que se llama Tila, en el estado de Chiapas. Y esa población Tila también es la cabecera de un municipio, del municipio de Tila. Bueno, resulta que cuando se hizo el mapa para hacer la dotación ejidal, no se tomó en consideración que ahí debería estar un espacio para el ayuntamiento de Tila, que no es elegido. Bueno, la cuestión es que siempre hubo una mala relación entre los ayuntamientos y los ejidatarios. Y había ahí una cuestión de clase y de casta, porque durante muchos años los ayuntamientos estuvieron en manos de gente caucásica, blanca, caxlanes, les dicen en Chiapas. Y la mayor parte de los ejidatarios eran indígenas del pueblo originario Chol, que son los que habitan esa región. Bueno, ese problema impidió que se llegara a un arreglo razonable y la cuestión es que muchos años después, yo calculo que fue a principios del siglo, o sea, el año 2000 más o menos, o poquito antes, la legislatura del estado de Chiapas decidió tratar de resolver el asunto con una orden, diciendo, vamos a quitarle al ejido una parte de su territorio que está en la cabecera para que el ayuntamiento tenga un terreno en donde existir, donde trabajar. Bueno, los ejidatarios presentaron un recurso de amparo y ese asunto de amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia eventualmente. Los ejidatarios ganaron el amparo. ¿Por qué? Porque no había espacio para el ayuntamiento en la resolución presidencial original y entonces se protegió la propiedad social. La propiedad social es muy evidentemente de interés público, porque nos interesa proteger a los ejidatarios y a quienes están produciendo agrícolamente y también los que
hoy hemos aprendido, también son los guardianes del medio ambiente. Entonces, la resolución de amparo está muy bien. Se ganó también en segunda instancia y la Suprema Corte, el problema que tenía era, bueno, no, si ya se le concedió el amparo, tú no puedes quitarle la tierra. La decisión de la legislatura estaba mal y se anuló. Pero el problema es en dónde va a despachar el Ayuntamiento Constitucional de Tila. Hoy en día, los ejidatarios ya decidieron que se vaya el ayuntamiento. De hecho, ya derruyeron el Palacio Municipal. A mí, cuando lo hicieron, mi preocupación era qué había pasado con la biblioteca. Y unos amigos me dijeron, no, no hay problema, la biblioteca ya se resguardó en las instalaciones del ejido. Maravilloso. Pero el ayuntamiento lleva por lo menos 10 años despachando en otra población del municipio de Tila. Pero ahora resulta, me cuentan algunos compañeros que viven en Tila, que el ejido donde está ahorita refugiado el ayuntamiento ya tampoco está muy contento con que ahí esté el ayuntamiento y está generándose el mismo problema. Y te doy otro problema. Resulta que en todo el territorio del municipio de Tila no hay propiedad privada. Todas son propiedades ejidales, básicamente. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde va a despachar el ayuntamiento de Tila? Ese tipo de problemas te muestran con claridad cómo cuestiones de interés público, que es proteger la propiedad social de los ejidos, a veces pueden estar contrapuestas a otras cuestiones de interés público, que son, bueno, siempre es bueno que haya un ayuntamiento elegido democráticamente por todos que gobierne el municipio para todos, ¿verdad? ¿Cómo resolver este asunto? Es una cosa difícil. Y escogí este asunto para lo que tú me preguntabas por una razón. La Corte realmente nunca se preocupó de ir a ver cuál era la problemática, conocer la historia en largo. Y lo que les propuso como solución a los ejidatarios es que aceptaran una compensación económica a cambio de la pérdida de sus tierras en la cabecera tradicional. Obviamente no aceptaron y entonces la resolución de la Corte quedó en el limbo, porque entonces el problema sigue y pues sí, los ejidatarios ganaron el proceso de amparo, pero el ayuntamiento sigue sin tener en dónde trabajar y hay un conflicto permanente que cada determinado tiempo provoca fricciones. Mire, me parece que aquí estamos hablando de justicia social y otro concepto que ya es viejo, pero que se toca muy poco y que es la justicia intercultural. Duele mucho pensar que efectivamente esos ayuntamientos quedaron en manos de personas que se identificaron más con una etnia caucásica, cuando evidentemente, efectivamente, el resto de los ejidatarios son de origen indígena. Se prestó una serie de desacuerdos, de problemáticas y al final perdón que lo diga así, licenciado, por flojera, por pura hueva, si me lo permite, es mi apreciación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a esta determinación de una compensación económica de no aceptar, que no es aceptada por los ejidatarios, ¿sí? Queda esta resolución en el limbo. ¿Qué pasaría con una nueva corte que esté más compenetrada con esa justicia social, con esa justicia intercultural? Usted ya ha estado en tierra, ¿no? Ya ha estado vamos, a nivel de estos ejidatarios, pero de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿también viajaría a estos ejidos para conocer este tipo de casos? Mira, los casos de por sí llegan a la Corte, este caso llegó a la Corte. Pero lo que es muy evidente es que al momento de la resolución, la Corte solo se basó en la cuestión jurídica, formalista. Efectivamente, si no se puede recuperar la tierra a favor del ejido, pues lo que hay que hacer es darle una compensación económica, pero eso es lo que está en los libros. La gente, los ejidatarios no aceptaron la compensación económica y lo que hicieron fue ellos recuperar la tierra de manera definitiva y derruir el Palacio Municipal. Y ahí está, ya no hay Palacio Municipal. El problema, si tú te fijas, era otro, no era nada más el pleito por el terreno, era dónde es donde debe estar el asiento de los poderes municipales. Y, por cierto, esa es una de las facultades grandes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1857, que es delimitar problemas territoriales entre estados, y luego, en la reforma de Cedillo del año 95 del siglo pasado, se le dio la facultad de dirimir controversias constitucionales en donde ayuntamientos son parte. Bueno,
La solución no es fácil. Ese caso, que es un ejemplo, nos da una idea de que la Corte no solo tiene que ir a territorio, sino que tiene que hablar con los actores sociales que están trabajando, que están sufriendo los problemas, y tiene que aplicar lo que las leyes procesales ahora más modernas dicen para los juicios más chiquitos, que es buscar espacios de mediación donde haya un acuerdo colectivo. Y a mí se me ocurre ese caso, por ejemplo, cuando me contaron que otra vez ahora el ayuntamiento errante ya tiene ahora problemas con el ejido que los había recibido, yo les decía, bueno, eso va a pasar siempre. Nada más va a ir a otro ejido y va a volver a pasar el mismo problema. Yo le preguntaba a mis amigos ahí, ¿no sería bueno reunirse todos los ejidos de Tila, que aparte tienen muchas ideologías y muchas formas de organización distintas? A veces estuvieron hace 25 años gravemente confrontados durante el tiempo de la rebelión zapatista, pues deberían reunirse y tomar una decisión de en dónde tiene que estar el municipio, el ayuntamiento, que los gobierna a todos. Y el compañero me dice, sí, esa sería la solución buena, pero el problema es que mientras no hay solución se siguen generando fricciones. Y entonces las fricciones impiden que haya eso. Una cuestión, ¿no te suena, Toño, que esa es una oportunidad de oro para uno de los poderes de la Unión que tiene facultades para este tipo de problemas de decir, a ver, analicemos, oigamos a todos y tratemos de crear un espacio neutral en el que ustedes, no la Corte, puedan llegar a un arreglo? Ojo, la Corte puede sentenciar que un poder tiene razón y el otro no la tenía, pero también puede decir, ustedes tienen que ponerse de acuerdo porque si no, no va a haber paz social. Creo que eso es una de las funciones políticas grandes, dignas, que la Corte tan formalista se le olvidó que tenía. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, se les olvidó desde tiempos de Juárez, ¿no? Si lo pensamos así, licenciado Federico Anaya Gallardo. Usted ha sido muy, muy crítico precisamente del Poder Judicial a lo largo de los años. Recientemente hacía declaraciones sobre pues la función, el trabajo, si podemos decirlo así, de la ministra presidenta Norma Piña. Yo tenía la pregunta con usted si considera que las autoridades, especialmente las jurisdiccionales en estos momentos, garantizan o no observan el interés público en lo general. Mira, el problema es que la burocratización del Poder Judicial Federal lo que provoca es que las juzgadoras y juzgadores de todos los niveles, hasta la Corte, se concentren más en la forma jurídica y se les olvide que detrás de la demanda que están analizando hay seres humanos concretos. Ha habido compensaciones, hay que reconocer que la Corte que está saliendo también tuvo esfuerzos, por ejemplo, en materia de género, derechos de la mujer, hicieron un esfuerzo por ver a la persona concreta que estaba allí detrás, pero ese entusiasmo y esa decisión, la sociedad sí sentimos que no la tenían para intereses de carácter más colectivo. Este, por ejemplo, una cosa que yo siempre repito, en otros espacios lo he dicho, es la Corte que está saliendo tuvo oportunidad en los últimos 5 años de declarar inconstitucional la ley minera de la época salinista, que es una ley hecha para asegurar la privatización y la explotación privada muy neoliberal de los recursos naturales. Y se le olvidó al presidente Salinas y al Congreso de esa época que ya habían firmado un tratado internacional, el convenio 169 de la OIT, que obligaba a que cuando se den ese tipo de concesiones, tienes que consultar a los pueblos indígenas que viven en el territorio. Bueno, no lo hicieron. Con mucho trabajo llegaron asuntos a la Corte y la Corte los tuvo que resolver ya en el sexenio del presidente López Obrador, que es el anterior, y la administración federal, la nueva administración federal, le recomendó por escrito, en amicus curiae muy formales, a la Corte, que no solo le diera la razón a los ejidos y pueblos que se habían inconformado en 2 amparos, sino que aparte declarara que era inconstitucional la ley minera porque no preveía la consulta previa. La Corte tomó la decisión de amparar, eso está bien, a los quejosos, pero no declaró inconstitucional la ley. ¿Por qué? Porque
le estaba haciendo, y esa es la única explicación posible, un favor a los concesionarios mineros. Es decir, obligaba a los pueblos originarios y afromexicanos a pelear uno por uno los casos de concesiones donde no hubo consulta. Y eso en un sistema de clases donde solo los grandes empresarios, por ejemplo los mineros, tienen dinero para pagar abogados que aguantan litigios de décadas o de lustros por lo menos, pues es darle la razón a una clase social y eso es evidentemente contrario al interés público. Ahora, esa corte comete esas faltas de quedarse corta. Aparte, lo que vimos, y a eso me refería yo cuando hacía yo la crítica de la ministra Norma Piña, de manera activista trataron de oponerse y jugar a oposición a políticas del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Eso está mal, no porque no deban tener una opinión distinta los ministros y ministras de la Suprema Corte, tienen que ser independientes, sin duda, sino porque se está haciendo política de facción. Y aquí las cosas son bien claras. Cuando llegaban leyes que favorecían un interés público de naturaleza más social o más colectiva, la Corte prefería no proteger. Y cuando llegaban intereses que son jurídicos y también válidos, pero que solamente representaban a pequeños, socialmente hablando, intereses, aunque fueran muy fuertes económicamente, entonces les daba la razón. Ese tipo de faccionalismo no es bueno, porque aparte no se explicaba, simplemente no le hacían caso a los asuntos o luego había soluciones donde sí le hacían caso a los otros. Por ejemplo, nos explicaron alguna vez por qué hay juzgados especializados en competencia económica y en telecomunicaciones, pero no existen juzgados especializados en derechos sobre el territorio de los pueblos originarios y afromexicanos. No, nunca nos dijeron por qué, pero los que son especializados para proteger a los intereses legítimos del empresariado, esos sí existen y aparte son muy activos. Ese es el tipo de cosas que van en contra del interés público y que tenemos que criticar y que son una responsabilidad política de la Corte que está saliendo. Por ejemplo, esa reunión que tuvo la ministra Piña con el dirigente del PRI, Alito Moreno, en aquel entonces, en casa de otro ministro, ahí en Las Lomas, ¿eso iría en contra del interés público en este Eh, concepto más amplio? a ver, Toño, ese caso ya está mucho más lejos del interés público, porque lo que yo les decía es, hay intereses legítimos de sectores distintos de la sociedad y la Corte debería tener una visión social más amplia. Esa es una cosa, pero todavía estamos dentro de los márgenes de la ley. No, el caso que tú acabas de decir está fuera de los márgenes de la ley. De hecho, hay iniciativas y debate acerca de prohibir o regular muy estrictamente lo que los abogados llamamos las audiencias de oreja, es decir, ir a visitar a los ministros o ministras de la Corte para argumentar verbalmente tu caso. ¿Por qué? Porque es un espacio gris en el cual pueden pactarse cosas que no deberían pactarse. Todo debería pasar en público durante el proceso judicial. Esa reunión obviamente no está dentro de juicio y aparte era obvio que había una intencionalidad de no estar actuando conforme a la ley. Por ejemplo, hubiera sido muy lógico que todos los ministros y todas las ministras se reunieran con todos los partidos políticos en público en un espacio público. Eso tiene sentido, pero no tiene sentido hacerlo en privado. Y aparte, de una manera bien extraña, porque el ministro que prestó la casa no estuvo presente. Eso en grilla estadounidense se llama plausible deniability. O sea, está él prestando la casa, sabe de lo que se va a tratar, pero tiene una excusa para él no estar comprometido con lo que ahí se diga. Es una trampa. Públicamente podemos entender que es una trampa. Y, sin embargo, es un acto que tiene responsabilidad política. Efectivamente, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, ¿habrá de alguna u otra forma en un futuro oportunidad de que pues haya algún tipo de responsabilidad hasta penal por este tipo de incidentes?
Eh, Mira, Toño, ahí hay que ser muy claros. La construcción de un argumento de responsabilidad penal es muy difícil. Y acuérdate, la responsabilidad penal implica siempre la posibilidad de una pena de prisión. Y por lo tanto, el estándar de prueba y la exigencia de que se haga muy bien la investigación es altísimo. Y eso está muy bien porque protege a toda la ciudadanía. Pero yo creo que esta república tiene que empezar a utilizar los otros mecanismos de responsabilidad que no son penales. Luego, es una cosa rara, pero los abogados hemos sido muy malos, muy malas las abogadas, para explicarle a la sociedad que tú puedes, por el mismo hecho, acusar a las personas en distintas jurisdicciones. Una es la penal, que es la más conocida, pero no es la única. Hay responsabilidad administrativa, hay responsabilidades civiles, pero también hay una responsabilidad política. Y ese es el juicio menos utilizado en el México moderno. Los últimos juicios políticos serios que hubo en México ocurrieron en los años 1920, 1930, hace un siglo prácticamente. Y ahí la autoridad política, que es el Congreso, que es la más representativa democráticamente, interviene para evaluar cómo se están comportando las y los funcionarios. Y ahí no hay pena de prisión, no es un procedimiento penal. Lo que hay es una investigación política que por lo tanto depende no solo de la investigación penal, si hubiera algún delito, por ejemplo, un gobernador en los años 20 que estaba conspirando y masacrando a sus enemigos políticos, puede ser acusado de juicio político, pero aparte hay una cuestión penal. Pero no, la responsabilidad penal es simplemente, perdón, la responsabilidad política es evaluar si actuaste de manera responsable o no cuando tenías un poder dentro de la República. Y por eso los castigos no son cárcel. El castigo es simplemente, si todavía te estás en el puesto, te quitan del puesto. Y no es fácil, ¿eh? Necesitas convencer a la Cámara de Diputados que te acuse Sí. y a la Cámara de Senadores que te sentencie. Entonces, tienes que pasar dos pruebas políticas bien argumentadas. Los casos que tú dijiste ahorita uno sobre Norma Piña, a mí me parecen el caso para la escuela, para explicar cómo puedes tener ahí una responsabilidad política. Ahora, el juicio político como está en nuestra Constitución se puede empezar y realizar durante el año siguiente a que la persona termina su encargo público. Y en ese caso, pues el castigo no es que lo quites o que la quites, sino simplemente que le inhabilites. Y yo insisto una cosa, no se trata de vengarte, se trata de que la sociedad evalúe cómo actuaste. El ejemplo que tú pusiste es un caso evidente de irresponsabilidad política que provoca una crisis y que aparte echa a perder el prestigio del Poder Judicial Federal, porque ¿quién iba a creer en la independencia y en la equidad con la que esa ministra podría tomar decisiones después de que nos enteramos de lo que ocurrió? O sea, le hace daño a su propio puesto. Eso es el caso clásico de una evaluación a través de juicio político. Hay muchas respuestas, hay muchos comentarios en nuestro chat, el licenciado Federico Anaya Gallardo, muy interesantes, mucho apoyo a su candidatura. Y hay una pregunta que se hace constantemente, que a lo mejor, bueno, pues en lo jurídico, para los abogados y abogadas habría una obviedad ahí, pero no tanto para la gente, para el público, para el pueblo. Muchos están pensando en ya una nueva corte. Y con este anhelo de que precisamente enfrenten las consecuencias de sus actos, enfrenten esa justicia, a lo mejor no en lo penal, como usted nos dice, en otro tipo de rubro, los expresidentes de México, antes de Andrés Manuel López Obrador, ¿tendrían los jueces de la Suprema Corte de Justicia competencia o jurisdicción para llevar algún tipo de caso con tal de que los expresidentes enfrenten pues las consecuencias de una serie de denuncias que tienen en su contra, empezando por Carlos Salinas de Gortari a la fecha? Mira, con lo que acabo de explicar, yo tengo que ser congruente. Yo les decía que como está ahorita la Constitución, y por cierto, esa parte no ha cambiado desde 1857, el juicio político que acabo de explicar
solo procede durante el año siguiente a que terminó la persona, lo cual significa que todos los presidentes, expresidentes que tú has hablado, no pueden ser sujetos a juicio político. Y por eso es que el debate que se dio hace 5, 4 años era, bueno, y que les investiguen todos los asuntos que parecen tener forma de delito, que la Fiscalía General haga su trabajo y que los lleven a juicio. Ya no tienen fuero, pueden ser procesados penalmente. Ahí también el problema es que muchos de esos delitos ya prescribieron. ¿Qué cosas no prescriben? No prescriben los delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, masacres como la de El Charco en Guerrero, o los delitos que tienen que ver con violación de mujeres o delitos de violencia de género cuando hay una autoridad involucrada. Pero son muy pocos y tenemos todavía este formalismo jurídico de que incluso en los delitos de lesa humanidad vamos a aplicar el principio de no retroactividad. Pero a lo que voy es, vamos a tener muy pocos casos y me parece que aquí tenemos un ejemplo para aprender en Estados Unidos. En Estados Unidos, por lo que hemos aprendido gracias a el caso Trump y los 2 juicios políticos que ha sufrido, es que primero parece que no existe el límite de 1 año, que sí existe en México. Entonces, habría que quitar ese límite, 1. 2, el problema que nos enseña ese caso es que como depende de 2 votos en 2 cámaras que están formadas políticamente, es muy difícil conseguir los votos completos. Entonces, resulta que en Estados Unidos prácticamente nunca un presidente ha sido quitado de su puesto ni castigado después de que salió. Y de hecho, el caso más horrible en Estados Unidos es que ese presidente no solo sobrevivió a esos 2 juicios políticos, sino que aparte se presentó a elección otra vez y volvió a ser electo. Ahora, Estados Unidos en eso es muy primitivo. México podría mejorar su norma, pero como están las reglas ahorita y como las expliqué, los presidentes, expresidentes, sí han entrado en un espacio de impunidad que molesta a todo el mundo. Ahora, ¿cómo tendríamos que hacer esa evaluación? Es algo que no solamente la Suprema Corte, sino toda la sociedad tenemos que discutir cómo. Y yo solo lo menciono aquí, llevamos buenas 4 décadas discutiendo si tenemos que tener fiscalías especializadas o comisiones de la verdad, y todavía no discernimos ni decidimos cuáles son las consecuencias de esos espacios. Pues yo estoy muy agradecido con esta cátedra que nos está dando el licenciado Federico Anaya Gallardo, y quiero insistir en que el micrófono de Contoño Ruiz, también allá de Sin Censura, está abierto para usted, para todos los candidatos y candidatas. Nos gustaría muchísimo que pudiera regresar a platicar de más temas. Hay muchos temas sobre la mesa. Desafortunadamente, bueno, pues todos somos esclavos del tiempo y tenemos que, yo sé que tiene una agenda muy apretada en estos momentos en medio de la contienda. Y pues le quiero pedir que por favor nos comparta sus redes sociales, un poco más sobre la candidatura, cómo van estos momentos ya para cerrar. Mira, soy Federico Anaya Gallardo, mi número es el 36 en la boleta morada. Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia hay que escoger 4 hombres. Una propuesta muy concreta que he estado repitiendo en varios medios y en los lugares que he visitado, en la Ciudad de México, en Jalapa y en Querétaro, es: falta una cosa que legislar en esta reforma judicial. Bueno, en realidad faltan muchas, pero hay una que me parece muy urgente, que es: los jueces, las magistradas en los primeros 2 niveles del Poder Judicial Federal van a ser evaluados dentro de 9 años porque hay un proceso de reelección. Pero los ministros y ministras de la Suprema Corte duraremos, si somos electos, 12 años y no hay reelección. Y ahí me parece que si somos congruentes y queremos evitar el problema de la impunidad que ahorita discutimos, Toño, yo creo que hay que proponer, no hay capacidad de iniciativa en la Corte, pero yo, por ejemplo, opino hoy y opinaré si soy ministro, que tiene que reformarse Constitución y ley para que ministras y ministros que duran 12 años sean sometidos a revocación de mandato cada 3.
de tal manera que la gente pueda decir, este Federico que dijo tantas cosas que parecían tan lindas durante la campaña, ¿cumplió o no cumplió? A partir de las cosas que haga yo ya como ministro. Entonces creo que la revocación es una propuesta concreta. No es facultad de la Corte poner iniciativas, pero sí es libertad de los ciudadanos, como yo y todos ustedes, proponerla. Mire, yo estoy de acuerdo, ahora que lo proponen, no lo había pensado, pero me parece una excelente propuesta. La revocación de mandato tendría que darse, sí, con todos los funcionarios y también con los impartidores de justicia, ¿eh? Eso es una realidad. Licenciado Federico Anaya Gallardo, ¿qué redes sociales tiene? ¿Cómo se puede la gente poner en contacto con usted? Si ustedes entran a conocerles, ahí están todos mis datos, pero yo estoy en la red Twitter o X ahora, como @Anaya Federico, y en Facebook como Federico Anaya Gallardo. También estoy en TikTok, pero esa te la debo porque no me la sé de memoria. Es cuestión de edad, supongo, pero está en Conoceles. Yo no le agarro al TikTok, todo el mundo me dice, Toño, métete también ahí a TikTok, pero no veo mucha gente bailando por ahí, pero qué bueno que esté en todas las redes sociales. Y yo le agradezco al licenciado Federico Anaya Gallardo, candidato 36 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sea parte también de este espacio. Muchas gracias, licenciado. Compañero Toño, cuídense ustedes, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Qué interesante conversación, qué bueno que pudimos platicar de estos casos prácticos, del interés público, qué bueno que pudimos hablar de la justicia multicultural, qué grueso el caso de Tila, ¿no? Qué grueso el caso de Tila, del municipio de Tila y el rezago al que se ha enfrentado históricamente por racismo, por discriminación, por esa división que existe constantemente y por eso es que necesitamos una corte distinta. No solo una corte, todas las instituciones tienen que renovarse y quien debe estar en el poder siempre es usted, el pueblo, no los mismos de siempre, no las élites. Y bueno, por eso es que seguimos invitando aquí a todos los candidatos y candidatas a esta elección judicial. Es muy importante para nosotros. Todos los días hay una entrevista con un candidato o candidata sea de jueces o juezas, magistrados o magistradas y ministros y ministras. Así que muy pendientes. Mañana le tenemos un programa especial. Le quiero adelantar que va a ser un programa por cuestiones médicas. Tengo que ir al hospital mañana y le tengo un programa grabado, pero muy bueno, un programa especial que grabamos también con dos candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con dos conocidos de usted, el maestro Raimundo Espinosa Hernández. Nos conectamos con él hasta la Huasteca Potosina y también con el doctor Isaac de Paz, quien estuvo, por cierto, ahí en San Felipe del Progreso, en el Estado de México, y bueno, nos dijo cosas muy interesantes. Mañana es un programa especial, igual, a las 11 de la mañana, hora del centro de México, 12 del día, hora del centro de los Estados Unidos. Pero mire, ¿qué le parece? Y le insisto, todos los demás candidatos están invitados, contáctenos para que puedan ustedes ser parte de este espacio, así como lo fue hace unos momentos el licenciado Federico Anaya Gallardo. Qué interesante entrevista, de verdad. La vamos a subir tan pronto tengamos oportunidad para que la pueda ver y revise y que pueda exigir siempre el interés público, usted como pueblo.